para nosotros los notarios lo principal es la persona. Y creo que esas mesas son muy útiles, sacaremos grandes ideas, pero creo que la asignatura pendiente, lo más importante, es que estas personas recuperen sus mínimos vitales. Cuando venían para acá, había un accidente en la carretera y venía la ambulancia. Cuando llega la ambulancia, lo comentaba antes con Miguel Ángel, se atiende urgentemente al enfermo, pero lo primero que se intenta es que recupere sus constantes vitales. Y un ciudadano no tiene constantes vitales si no tiene una vivienda, si no tiene un trabajo y si no tiene una situación digna para continuar su desarrollo tanto personal como familiar. Ayer vine de Barcelona y me perdieron la maleta, me perdieron porque había overbooking en el avión. Y la verdad es que era como una especie casi de premonición al reflejo de lo que creo que está pasando en la isla. Es que venimos muchas personas, todas llegamos, pero no llegan las maletas. No llega ni la maleta legislativa ni la maleta económica. En una situación extraordinaria como esta, una revisión legislativa extraordinaria vía decreto ley se hace en un minuto. O sea, y yo creo que voluntad hay, lo que falta es decisión. Y aquí podemos dar muchas ideas, pero si al final no hay decisiones, no sirven para nada. Cuando uno oye que España participa en el Fondo Europeo de Paz para ayudar a Ucrania con 2.500 millones de euros, que serán muy necesarios, estoy seguro, pues piensa que a lo mejor con 1.000 o 2.000 aquí se solucionaban muchas cosas. Cuando son ya 20.000 millones para políticas de igualdad, que también son muy necesarios, pues las cifras van subiendo. Por eso simplemente quería hacer esta reflexión de que los que hemos estado al pie del cañón en los tiempos con la erupción del volcán, yo antes hacía el cálculo, en los últimos 11 meses he estado más de un mes en La Palma, con las personas de La Palma. Entonces creo que me siento legitimado para poder hacer este comentario y no quería empezar la mesa sin ponerlo aquí de manifiesto. Entonces, como vamos justos con el tiempo, va a empezar, la primera intervención va a ser de Miguel Ángel Pulido, es el director general de coordinación y apoyo de la vicepresidencia de Canarias. Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias. Gracias al colegio, al notariado por la invitación y por la organización de esta jornada. Yo, como ven, esta es una mesa de alto valor jurídico, diría yo, y yo no voy a hacer una intervención jurídica, yo voy a hacer una intervención con propuestas. Y le comentaba a Juan José Santana, a Francisco Villar y a Eduardo Risueño antes en el café, que luego les pasaría la pelota para que ellos busquen las herramientas jurídicas para poder hacer lo que necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco voy a hablar de los daños del volcán, de una valoración. Esa fase de emergencia yo creo que la pasamos y tenemos que empezar ya a poner la luz larga, además, para pensar en cómo poner en marcha el plan de reconstrucción y reactivación económica de La Palma. Un plan que tiene que tener, desde mi punto de vista, entre sus objetivos, por un lado, la reconversión de la agroindustria palmera para hacerla más acorde con la situación y la realidad del mercado actual para ser más competitivo. Un plan que tiene que recoger la reconstrucción de todas las infraestructuras básicas que se han perdido, están deterioradas como consecuencia de la erupción, fundamentalmente relacionadas con la movilidad, es decir, cómo recuperar la carretera de la costa, la carretera de la LP2, la carretera de Fuencaliente, cómo recuperar aquellos caminos que sean necesarios para llegar a las bolsas de suelo donde siguen habiendo viviendas, y además de la movilidad, pues también aquellas infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua y de la energía, ¿no? Cómo recuperar, y ya se está trabajando en ello intensamente, las redes de riego agrícola para llevar de nuevo el agua a esas fincas que quedaron en las zonas intermedias de la lava o en el litoral costero de Las Hoyas al Reno, ¿no? Yo creo que el otro objetivo del plan tiene que ser promover la actividad turística. Tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de diversificar nuestra economía. La Palma cuenta con un modelo turístico aprobado en su día hace más de una década a través del Plan Territorial Turístico. Hay proyectos ahí muy maduros presentados desde hace también más de una década con toda la documentación y que siguen bloqueados. En este caso, por quien tiene la competencia, que es el Cabildo Insular de La Palma, y debería hacerse un esfuerzo por desbloquear esos proyectos turísticos, y veo aquí algunos arquitectos que han trabajado en algunos de los proyectos y
por poner un ejemplo, el hotel de Cercavieja en la zona de las Manchas de abajo, que era un hotel asociado al turismo de salud, o el hotel del Charco Verde, es decir, algunas instalaciones hoteleras que nos permitan recuperar en poco tiempo aquellas plazas alojativas, más de 4.000 plazas alojativas que hemos perdido como consecuencia de la erupción volcánica. Yo creo que hay que reconducir también algunas dinámicas relacionadas con la ocupación territorial, es decir, no podemos repetir los errores del pasado e ir a edificaciones dispersas en el territorio, que además son, desde mi punto de vista, insostenibles desde el punto de vista social y económico. Hay que ir a concentrar a la población en el entorno de los núcleos urbanos o urbanizables que ya están en proceso de desarrollo, porque ahí tenemos ya la infraestructura, los equipamientos, las dotaciones, es decir, todos los servicios, y por tanto yo creo que en ese plan se tiene que tener en cuenta esa situación. Yo creo que hay que aprovechar también ese plan para buscar inversiones y proyectar inversiones que atraigan en los próximos años y creen empleo de alto valor añadido, para intentar fijar la población al territorio, que los jóvenes de la isla no sigan abandonando la isla y no vuelvan más una vez que se forman en las universidades o en los centros de investigación. Y lógicamente también se tiene que contemplar ahí, en ese documento, que teniendo en cuenta, o yo diría con la excepción de aquellas partes de la colada que tienen un alto valor científico, un alto valor ambiental, el resto de la colada se tiene que contemplar como un valor económico, como un valor para volver a asentar sobre ella actividades productivas que hemos perdido, como es el caso que se ha comentado en la mañana de hoy, relacionados fundamentalmente con la agricultura, con pues más de 300 hectáreas de platanera de alto valor productivo que perdimos en toda la zona esa que va desde la carretera de la laguna a Las Norias hacia el litoral, ¿no? Hacia la parte alta del Cantil. Y ese plan hay que hacerlo teniendo en cuenta cuál es la situación en la que estamos actualmente en la isla de La Palma. La Palma tiene tendencias negativas en su economía de más largo plazo, es decir, que no son solo las ocasionadas ahora por el volcán, sino que desde hace más de 2 décadas ya estábamos en una situación de estancamiento poblacional que indica también al mismo tiempo un estancamiento económico, y que ahora se han visto agravadas, por un lado por la pandemia, es decir, por el coronavirus, agravadas aún más por la erupción del volcán, y encima ahora nos llega la guerra de Putin con una inflación altísima que también dificulta la situación de las familias y la situación también de las empresas al incrementarse pues los gastos de la energía, de los transportes, todo aquello que sabemos. Por apuntar solo algunas cosas del escenario en el que estamos, La Palma es una isla en la que la última década ha decrecido la población, por tanto, eso yo creo que es un indicador de retroceso económico, altos índices de envejecimiento y dependencia, divergencia respecto a la economía de Canarias en la Unión Europea, altas tasas de desempleo, altos costes relativos como consecuencia de la ultraperiferia, que es común a Canarias, pero también en el caso de La Palma como consecuencia de lo que denominamos el coste de la doble insularidad, alto nivel de población por debajo de los 500 euros de ingresos mensuales, por tanto nivel de pobreza severa, muy bajo nivel de reutilización de las aguas, o una notable dependencia de las actividades de la administración pública, fundamentalmente de los servicios públicos, la educación, la sanidad y de actividades recreativas de entretenimiento. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para desarrollar de nuevo y volver a recuperar el sector primario? Pues yo creo que hay que, y en eso estamos trabajando, es decir, no es que no se esté haciendo nada, como da a veces la sensación cuando uno escucha pues, a la gente que es más crítica con el trabajo que hacemos desde las administraciones, pero se está haciendo un plan de recuperación, un plan de viabilidad de cómo recuperar las fincas agrícolas en toda esa franja, como comentaba antes, que va desde la carretera de la laguna hasta la parte alta del Cantil. Ahí yo creo que hay que tener en cuenta, y lo hemos hablado con el sector, 2 fases. En una primera fase habrá que atender y favorecer el que las fincas que están en los límites de las coladas y que se pueden recuperar sin tener que hacer una intervención pública, va a haber dinero el año que viene para poder ayudar a financiar la recuperación de esas fincas, la recuperación de los invernaderos perdidos. Hay un compromiso ya del Ministerio de Agricultura y tendremos una transferencia en pocos meses para poder atender esas solicitudes. Hay más de 50 solicitudes presentadas y que se están estudiando, y una segunda fase que tendría que ser más a medio plazo, que es la reconstrucción sobre las coladas.
y ahí está trabajando, como decía, Traxatec en un plan de ordenación y recuperación que tiene que llevar aparejado la reparcelación y la concentración parcelaria. No tiene sentido que hagamos las cosas como mismo estaban antes, tenemos que hacerlas mejor, tenemos que dar ejemplo de que sabemos hacer las cosas bien, y yo creo que ahí pues habrá que en ese plan trazar los caminos, los depósitos de cabecera de los riegos, toda la canalización también de los riegos para llevarlas a la finca, y luego el agricultor en la finca que se le asigne, que en función de la propiedad anterior que tenía, pues simplemente tenga que hacer las paredes y llevar la tierra vegetal. Se está también buscando de dónde poder extraer esa tierra, incorporando ese documento donde trae la materia vegetal al documento. Yo creo que tenemos que aprovechar esto como una oportunidad en la medida de que sea posible. Hay que diversificar las producciones agrícolas, introduciendo cultivos complementarios al plátano. Hay que seguir mejorando las redes de regadío en las zonas de medianía para introducir esos cultivos, mejorar y aumentar el beneficio de las exportaciones del producto palmero, con campañas de marketing en las que se ponga en valor la importancia de nuestros productos basados en la calidad, en la sostenibilidad y en la innovación. Hay que crear conciencia en La Palma y en Canarias de que hay que hacer una manera de mostrar la solidaridad con el sector agrícola de La Palma, es comprar productos locales, productos de cercanía, con lo cual estaríamos contribuyendo también a reducir la huella de carbono, en la medida que podamos, no comprar productos importados cuando haya producto local en el mercado, porque de esa manera también estamos ayudando a la economía local, ayudando a los agricultores que producen ese tipo de producción, ¿no? Hay algunas otras medidas que hay que hacer. Estos días, desde hace unos meses me lo estaba planteando, pero lo comentaba con el presidente de Palca, que lo tenemos ya aquí con Amable del Corral. Es decir, no solo hay que recuperar las fincas agrícolas, sino que hay que proteger para que luego, cuando eso se siembre, no hayamos perdido el histórico. Se le ha planteado a la Consejería de Agricultura y lo está estudiando, y habrá que tomar una medida para blindar el histórico de la isla de La Palma, insularizar nuestro histórico, y que no se siga yendo el histórico de la isla a Gran Canaria, por ejemplo, que se está incrementando de manera importante las producciones, porque si no, el día que recuperemos los cultivos, pues habremos perdido el histórico, por tanto una parte importante de las ayudas. Luego, yo decía que hay que diversificar y que el turismo tiene que debe jugar un papel fundamental en la reconstrucción de la isla, y en esa diversificación. Comenté que había que desbloquear proyectos maduros, que hay que favorecer proyectos de capital local y de gestión local en la medida de que sea posible, y yo creo que desde la administración hay que poner sobre la mesa y empezar a trabajar en proyectos, en equipamientos estructurantes que cualifiquen la oferta turística de la isla, que hagan más atractiva la inversión, y ahí podríamos hablar de la necesidad de luchar para que el Centro Nacional, que ha anunciado ya el Gobierno de España, el Centro de Visitantes, el Centro Nacional de Investigación Vulcanológica o Centro Nacional de Vulcanología se instala en la isla de La Palma, que podamos construir, y tenemos que empezar a trabajar ya un centro de visitantes y memorial de los afectados, que puede ser también luego un atractivo turístico. A impulsar, y hay financiación en el balneario de la Fuente Santa, hay financiación a través del FEDER para eso, o la posibilidad de crear en el Llano de Argual un jardín botánico insular y un centro de formación ambiental orientado hacia los temas de la sostenibilidad, o por citar otro, la construcción de un mirador emblemático en el Risco de la Concesión. En relación con la energía y el agua, yo creo que este es el momento de avanzar hacia un nuevo modelo energético en la isla de La Palma, y desde ese punto de vista la energía geotérmica tiene que ser una oportunidad. Hay un compromiso del Ministerio de Transición Ecológica para invertir 30 millones de euros para hacer los estudios, las catas necesarias para ver dónde está la energía y si es rentable, digamos, si es viable su explotación. Yo tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas en Islandia y estuvimos visitando allí una planta de energía geotérmica. En aquella isla el 85% de la energía ya es renovable, y tiene un compromiso que en el 2035 el 100% de la isla sea renovable, y ese debe ser también nuestro objetivo, conseguir un 100% renovable desde el punto de vista energético, y para eso es necesario también desarrollar otras energías renovables. Para desarrollar otras energías renovables que están fundamentalmente la energía eólica, la energía fotovoltaica,
la energía mareomotriz, que habría que investigar también la posibilidad de su aprovechamiento, o incluso la energía hidráulica, recuperando de nuevo la central del Mulato en San Andrés y Sauce, o incluso la hidroeléctrica de Argual, que había un proyecto para ello. Y luego tenía algunas otras cosas relacionadas con la ciencia, con la innovación, ¿no? La necesidad de apoyar inversiones pues, relacionadas no solo potenciando el Instituto de Astrofísica o el Centro de Vulcanología, sino traer también a La Palma una extensión del PLOCAN, que es la plataforma oceánica de Canarias, para investigar sobre la posibilidad del desarrollo en La Palma de la economía sur o de esa energía mareomotriz de la que hablé antes. Y luego decía que esas cosas hay que hacerlas y al mismo tiempo, ya se comentaba esta mañana y voy a intentar terminar en un par de minutos, si adoptamos medidas fiscales. Y aquí ha habido un debate en las últimas semanas sobre qué medidas fiscales hay que adoptar. Hay algunos que están planteando la reducción del IRPF en la isla de La Palma, y yo digo que esa es una medida no socialmente injusta, es una medida socialmente injusta. Y lo explico. Si rebajamos el 50% del IRPF a todo el mundo, estamos rebajándole más a aquel que más gana, muchísimo más, al que gana 100.000 euros, 50.000 euros, muchísimo más que al que gana 1.000 o 1.500 euros, porque ese, como no tiene que declarar, no se le va a reducir la presión fiscal, no va a tener ningún beneficio en relación con eso. Lo que nosotros decimos y lo que yo defiendo es que las medidas fiscales tienen que estar orientadas no como esa que es a incentivar el consumo, sino tienen que estar orientadas a incentivar la inversión, a generar puestos de trabajo. Y para ello lo que hay que hacer es plantear al Estado la reducción de las cuotas de la seguridad social, tanto a la empresa como a los trabajadores. Esa podría ser una medida. Hacer más atractiva la zona especial canaria, en el caso de la isla de La Palma, para atraer inversores, es decir, todo el tema relacionado con la zona SEC, y a lo mejor también algunas medidas que podía estar en el entorno de la competencia del Gobierno de Canarias, que es una reducción o una bonificación importante en el impuesto de transmisiones cuando se transmite una empresa a los hijos, para que cuando una persona llega al final de su edad laboral, digamos, no termine cerrando el negocio, sino favorecer el que se le pueda pasar a alguno de los hijos, teniendo también incentivos fiscales para ello. Y luego, y concluyo ahora sí, esto es posible hacerlo si establecemos al mismo tiempo y ponemos sobre la mesa un modelo de gobernanza. Esto hay que hacerlo si mantenemos la unidad de las administraciones públicas, la colaboración y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, no solo en el proceso de escucha, sino en la toma de decisiones. Y yo soy un ferviente defensor de que hay que hacer aquello que están planteando desde los colectivos ciudadanos afectados. Un modelo de gobernanza que tiene que ir en la línea de o bien crear un consorcio o un ente público empresarial en el que participen los 4 escalones de la administración, es decir, el Estado, la comunidad autónoma, el Cabildo y los ayuntamientos, en el que se le dé participación a los afectados, que tenga competencia, personalidad jurídica propia, es decir, capacidad de acción, y en el que estén representados, como decía, los afectados, para que ese órgano común, con el apoyo de las empresas públicas del gobierno, de Gestur, de Geplan, de GMR, también con los equipos técnicos, los equipos profesionales que han trabajado en la ordenación del territorio en la isla, con los ayuntamientos que aporten el conocimiento que tienen los equipos profesionales, las universidades canarias, es decir, eso, poder tomar decisiones comunes y poder llevar la gestión de todo este plan de reconstrucción y de recuperación económica de La Palma con una sola visión, alejada del foco político, porque el foco político contamina. Y ahora, cuando se acerquen las elecciones, veremos cómo la unidad empieza a desunirse, a descoserse. Entonces, si eso estuviera en manos de un consorcio, de un ente empresarial, en el que estuvieran las 4 administraciones, pues lo sacábamos un poco del foco político de la pelea electoral, que es legítima además, para tomar decisiones, yo creo que además, contando con los afectados, decisiones más acertadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es difícil resumir en tan poco tiempo un proyecto tan extenso, ¿no? Un plan tan amplio. Entonces, efectivamente, decías que estabas en una mesa casi jurídica, pues vamos a empezar con lo jurídico. Y ya se ha hablado esta mañana, se ha ido mencionando la necesidad de modificaciones legislativas y del corsé que pueden suponer muchas normas jurídicas, y tenemos pues aquí en la mesa
especialistas que realmente nos van a ilustrar sobre este tema. Empezamos con Francisco Villar, es catedrático de Derecho Administrativo. Buenos días. En primer lugar, obviamente mi agradecimiento al Colegio de Notarios de Canarias, en particular a don Alfonso Caballé, por la invitación para volver a estar aquí y participar en una sesión de debate sobre cuestiones relativas al futuro de La Palma, aprovechando el volcán, como bien se dice en el programa, como una oportunidad. Yo hoy lo que tenía preparado, con independencia de, supongo que habrá algún debate al final, es compartir con ustedes 3 reflexiones sobre 3 temas. Por supuesto, desde mi formación, que es jurídica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reconstrucción? Porque me parece que es importante acotarlo. En segundo lugar, algunas ideas sobre la reconstrucción, hacia dónde debería ser. Casi todas van a coincidir con lo que se ha contado y voy a ser muy esquemático. Pero tengo un amigo que me dice, no hables solo de la parte de los instrumentos y de los procedimientos, habla también de las ideas, que es donde está el meollo del asunto. Y en tercer lugar, cómo conseguir o qué significa hablar de una reconstrucción sostenible, no sea que también nos perdamos en ese debate. Así que la primera cuestión se refiere a qué es la reconstrucción desde el punto de vista legal. La ley de protección, la ley nacional o básica de protección civil, realmente solo diferencia 2 fases de reacción a una situación de emergencia o de catástrofe natural. La primera la llama fase de respuesta inmediata a la emergencia, y la segunda la llama fase de recuperación, entendida como el conjunto de acciones dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada. Pero esta ley está hecha pensando en supuestos en donde, pasado el siniestro, las cosas se parecerán a lo que había, es decir, las inundaciones y los incendios, incluso los terremotos. Pero no está pensada para una situación en la que lo que había desaparece por completo, en el que hay un territorio con cosas que estaban encima y ese territorio ha desaparecido y el nuevo territorio es hostil a recuperar lo que había o parcialmente hostil a recuperar lo que había. Por eso, cuando hablamos de reconstrucción, hay que diferenciarlo de las fases anteriores, porque la reconstrucción significa sentar las bases para el restablecimiento de la calidad de vida de las personas desplazadas por el siniestro, que no van a poder recuperar su vida en el mismo lugar ni en las mismas condiciones, pero hay que intentar que sea lo más parecido posible o mejor. Y en segundo lugar, hay que sentar las bases para restablecer la actividad económica, salvo que alguien esté pensando en que todos esos desplazados se conviertan en personas subvencionadas los próximos 50 años con cargo a los presupuestos públicos. Hace falta reactivación de la actividad económica, porque a todos nos gusta tener cierto grado de independencia personal y no de pura dependencia. Y eso es una fase nueva que no está en la legislación, que es la fase de reconstrucción, que se parece mucho a la fase de recuperación. Pero si ustedes se leen el reglamento que regula las subvenciones en materia de catástrofe, leerán que esa famosa ayuda de vivienda, muy generosa por cierto respecto de lo que se ha hecho en otros momentos en España, de 60.000 euros por vivienda, el reglamento la califica de paliativa y subsidiaria para superar la situación de necesidad inmediata. Eso no es reconstruir, eso es dar respuesta a una situación de recuperación de algo parecido a la normalidad. Así que la fase de reconstrucción, sepamos de lo que estamos hablando, sentemos las bases de cómo va a ser el futuro. Insisto, razonablemente el legislador no se planteó esto nunca, porque este es el primer volcán en periodo democrático que ha ocurrido en España y que requerirá la respuesta jurídica que siempre es necesaria. Y en segundo lugar, me interesa señalar sobre esto, y muy breve, que tampoco confundamos la fase de recuperación de la fase de reconstrucción con pensar en adoptar medidas para en el futuro prevenir situaciones como esta o para resolver el problema que hemos aprendido ahora, haciendo algo parecido a los planes de gestión de riesgos de inundación, que serían planes de gestión de riesgos volcánicos o el marco normativo. Procuremos no mezclar una cosa con la otra, porque lo hacemos muy complejo.
Eso hay que hacerlo, y ahí es donde tiene cabida, por ejemplo, una idea que desde el primer momento le escuché a Alfonso Caballé, relativa a estudiar cómo hacer un régimen de aseguramiento para que en el futuro todo esté asegurado y que nos pase como en Islandia y haya recursos para eso. Pero eso viene en otro momento o en otra fase, eso no es reconstrucción, eso es el futuro. ¿Cuáles pueden ser, segunda idea, las ideas para la reconstrucción? Se han dicho todas esta mañana aquí y yo coincido con ellas, pero creo que hay que tener muy claro cuáles son los objetivos. Y en mi opinión, los objetivos solo son dos. El primero, restablecer las condiciones de calidad de vida de las personas afectadas. Y el segundo, establecer las bases para la reactivación económica, es decir, para generar empleo y para generar trabajo y para generar recursos que financien las necesidades de esos colectivos y de esas nuevas comunidades. ¿Y se pueden hacer más cosas? Claro que se puede mezclar con más cosas, pero conviene no perder de vista cuál es el objetivo, al menos desde mi punto de vista. ¿Y eso qué significa? Pues si queremos restablecer la calidad de vida de los afectados, efectivamente hay que hacer nuevos poblados, nuevos núcleos de población. Eso hay que generar un urbanismo complejo, que no solo sea lo residencial, que tenga dotaciones, que tenga sistemas viarios, que genere suelo donde poner actividades económicas. Claro que hay que hacer todo eso. Esa es una parte muy importante. Hay también que abordar la relocalización de las actividades económicas que estaban, no solo de las agrarias, de las otras, también, para que todo se desenvuelva en un mismo contexto. Y hay que plantearse, como se ha dicho aquí, si cabe el desarrollo de actividad agrícola en el futuro, en la colada. Pero ojo, ese tema tiene un valor distinto que buscar la relocalización de las personas y de su desarrollo personal. Y además, insisto, hay que adoptar medidas de reactivación económica, pura y dura, salvo que se aspire a una sociedad subvencionada, que va un valle de Aridane que dependa de los presupuestos públicos. Por cierto, paréntesis, en el horizonte vienen nubes negras sobre los presupuestos públicos, así que ojo con que ese sea el futuro de este asunto. ¿Y cómo hacerlo? Pues se puede hacer de muchas determinadas formas. Creo que hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, este proceso de reconstrucción va a descansar, al menos inicialmente, y de forma necesaria, en financiación pública. No hay que estar pensando aquí en procesos urbanísticos de aprovechamientos urbanísticos y de que voy a obtener un aprovechamiento lucrativo y se va a compensar de ninguna manera. Esto requiere financiación pública. Y segundo, como se viene diciendo también, hace falta gestión conjunta de todas las administraciones involucradas. Eso no me cabe la menor duda. Creo que la figura es el consorcio porque ejercita competencia, pero si se le quiere llamar Oficina de Gestión del Valle, llámese como se le quiera llamar, ese no es el problema, sino lo que hay detrás, que es el acuerdo de las administraciones generoso para ejercitar conjuntamente las competencias. Y por cierto, una vez que estén claras algunas reglas sobre cómo vamos a ocupar el suelo, lo mejor sería que ese consorcio estuviera en manos de gente, de profesionales, que se ocuparan de la gestión y de hacer real ese proceso. Creo también, porque se ha señalado, para cerrar esta idea y entrar en la tercera y acabar, que hay que exprimir al máximo la legislación para encontrar que la respuesta con financiación pública, con gestión conjunta, sea ágil y rápida. Y es verdad que la legislación ordinaria no siempre facilita la rápida contratación, no siempre facilita la rápida gestión de las subvenciones, no siempre facilita, y ahí habrá que buscar ciertas agilidades para poder realizar una actividad de reconstrucción en unos tiempos razonables. Y lo último que quería comentar, porque sobre esto de esas ideas se ha hablado mucho, es, bueno, ¿qué es reconstrucción? ¿En qué puede consistir? Insisto, yo creo que lo que hay que tener claro es cuáles son los objetivos, no sea que nos dispersemos. En tercer lugar es, por supuesto, una reconstrucción sostenible, entronca con el título de la jornada, pero me preocupa porque la sostenibilidad, al día siguiente de emplear esa palabra, se convierte en un arma arrojadiza, o puede convertirse en un arma arrojadiza. Y conviene saber de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad.
Hoy la sostenibilidad es una palabra con mucho significado. Hay sostenibilidad ambiental, hay sostenibilidad económica, hay sostenibilidad financiera, hay sostenibilidad eléctrica, hay sostenibilidad energética, hay sostenibilidad social y hasta llegar a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todo lo puede y todo lo abarca y que tiene un objetivo concreto que se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles. Bien, ¿qué comparte todas estas ideas de sostenibilidad? Comparten una idea común: no tomemos decisiones las generaciones actuales que le trasladen una carga insostenible a las generaciones futuras. Eso es la sostenibilidad. Tomemos decisiones sabiendo que no estamos jugando con pólvora del rey, que es la de nuestros hijos o nuestros nietos, en todo su ámbito. Pero ojo, es muy fácil hablar de sostenibilidad, pero no todas las sostenibilidades son compatibles entre sí. La sostenibilidad de las finanzas públicas frena la sostenibilidad ambiental, frena la sostenibilidad del cambio climático o de la lucha contra el cambio climático. Por tanto, no todas las ideas de sostenibilidad fluyen naturalmente entre sí. Y hay una muy importante, que es la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bueno, que afecta, entre otras cosas, cuando no tienes esos recursos, a replantearte los tiempos de la lucha contra el cambio climático y de la transición energética, porque a ver quién paga esa factura. Primera idea, por tanto, multiplicidad del concepto de sostenibilidad. Segundo, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Es sostenibilidad? ¿La sostenibilidad ambiental es conservación? No. La sostenibilidad, según nuestro Tribunal Constitucional, que son mis referencias, dice que equilibrio entre la protección de los recursos y el desarrollo económico, y que ninguno está por encima del otro. Es equilibrio, es armonía, es balanza, no es protección, necesariamente. En tercer lugar, la sostenibilidad pone a los recursos por encima de las personas. Vuelvo otra vez a nuestro Tribunal Constitucional. No, el desarrollo sostenible tiene como objetivo el bienestar de las personas, las actuales y las futuras, pero el foco son las personas, no los recursos. Por eso, la legislación admite que incluso en situaciones extremas se hagan excepciones, y la ley que regula los planes de ordenación de los recursos naturales, que protegen los máximos recursos naturales, dice: si hay razones imperiosas de interés general, desplace usted el plan de ordenación de los recursos naturales. Y si el funcionamiento de los servicios municipales esenciales no procede porque tropieza con la protección de los recursos naturales, desplace usted el plan de ordenación de los recursos naturales. Y eso es un ejemplo de a qué cosas tienen importancia. ¿Significa eso que yo estoy aquí diciendo hágase lo que se quiera al margen de la sostenibilidad, al margen del impacto en los recursos naturales? No. Lo que estoy diciendo es que creo que hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, más en una situación extrema como la que estamos. Y en segundo lugar, que apliquemos la sostenibilidad que Europa y el Estado han decidido aplicar para gastarse 750.000 millones de euros en el mecanismo de recuperación y resiliencia, 140.000 millones de euros en el caso de España, 70.000 en subvenciones y 70.000 en créditos o préstamos, que es el principio de no causar daños o perjuicios significativos al medio ambiente. Y Europa dice: no me van a frenar las inversiones con 750.000 millones con una interpretación de la sostenibilidad que haga que no sea posible hacerla. Así que introduzco un nuevo principio, que es este: no causar perjuicios significativos. Y yo, cualquier idea que tengan ustedes sobre reconstrucción, y acabo, les leo rápidamente lo que es causar perjuicios significativos sobre el medio ambiente según la Unión Europea y por tanto España. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo al medio ambiente si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero, si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales, si va en detrimento del buen estado de las masas de agua, si genera importantes ineficiencias en materia de usos de recursos naturales, cuando da lugar al aumento significativo de emisiones contaminantes a la atmósfera del agua o del suelo,
o cuando va en contra de las condiciones de resiliencia de los ecosistemas de especial interés para la Unión Europea. A mí me cuesta imaginar un plan o una fase de reconstrucción que no supere de plan esto que aquí se está estableciendo como el principio o el parámetro para medir la sostenibilidad de una actuación. Aquí no vamos a poner centrales nucleares, no vamos a poner polígonos industriales altamente contaminantes, no vamos a alterar las masas de agua. Lo que hay que hacer es sentar las bases para recuperar la calidad de vida de las personas, lo cual tiene una importancia urbanística fundamental, y en segundo lugar, sentar las bases para un desarrollo económico que permita generar empleo, actividad, riqueza en el conjunto de la isla. Y después de todo eso, nos cogen a los juristas o a los que están en las tareas y le dan forma a las ideas correspondientes. Nada más, entender un poco. Gracias, Francisco. Además nos has clarificado enormemente estos conceptos tan básicos para el futuro de la isla. Pues seguimos con el ámbito jurídico. A continuación tiene la palabra Eduardo Risueño, que es abogado y profesor de Derecho Administrativo. Buenas tardes. Antes que nada, darle las gracias al Colegio de Notarios por la invitación, al profesor Caballé, y a todos ustedes por su asistencia. Bueno, vamos a hablar de la recuperación de la normalidad en La Palma, tal vez desde un punto de vista más concreto, qué es lo que se está haciendo. En primer lugar, en cuanto a lo que ha pasado, en cuanto a la erupción volcánica, tenemos que partir del concepto. ¿Qué ha pasado? ¿Ante qué estamos? Estamos ante una catástrofe natural, así lo dice la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, y estamos también ante un supuesto de fuerza mayor, irresistible, inevitable, externo. Pero desde un punto de vista social estamos ante una tragedia, y una tragedia que es dinámica, porque cada día van surgiendo nuevos problemas, y se intenta dar solución a problemas existentes que a su vez conllevan nuevos problemas que requieren nuevas soluciones. Eso lo podemos ver, hoy se ha hablado aquí del Decreto Ley 1/2022, y hoy mismo en el Boletín Oficial de Canarias se ha publicado una modificación de ese Decreto Ley 1/2022 a través del Decreto Ley 9/2022, precisamente para dar solución a un problema que surge de la regulación prevista en el primero y que era, vamos a decirlo así, imprevisible. Una cuestión que también tenemos que tener en cuenta es si todos los afectados tienen un derecho individual o colectivo a la recuperación. Y entendemos, o por lo menos toda la doctrina entiende, que hay un derecho social al restablecimiento de la normalidad. Eso viene de la propia ley de bases del régimen local. Si hay un derecho al establecimiento e implantación de los servicios mínimos obligatorios, con más razón en estos casos cuando esos servicios mínimos desaparecen en su totalidad. Otra cuestión importante, y esto lo ha planteado la doctrina, en concreto Jordano Fraga, dice: y tenemos derecho a la recuperación de la normalidad obligatoria, la que está establecida legalmente, o a la recuperación de la normalidad conquistada, la que teníamos, la que existía en la realidad fáctica. Esa sería la solución utópica, que es la que tratamos de conseguir. Yendo a lo que se está llamando el marco territorial de recuperación de la normalidad en la isla de La Palma, se han planteado tres marcos de recuperación a través de medidas legislativas. Ya les hablaré de cuál. En primer lugar, el ámbito de recuperación residencial, en segundo lugar, el ámbito de recuperación agrario y, en tercer lugar, el ámbito de recuperación industrial o, con carácter más genérico, económico. En cuanto empezaremos por el agrario, tal vez por su sencillez o por su mayor sencillez. Aquí
Resulta que nos encontramos con una situación curiosa en la que la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de agricultura y, sin embargo, no tenemos una normativa de concentración parcelaria propia, sino que tenemos que aplicar un decreto preconstitucional del año 73 que hemos tomado como base, aunque se tratará de adaptarlo a las circunstancias de urgencia que requiere esa concentración parcelar. Estamos hablando de 5 millones de metros cuadrados vamos a decirlo así, bueno, de suelo agrario, no todo estaba en cultivo efectivo, pero de suelo agrario afectado, que se trata de recuperar a través de una reordenación de los terrenos y una redistribución de la propiedad que rentabilice las explotaciones agrarias. El decreto dice existentes, pero aquí ya no podemos hablar de existentes, que existían el 18 de septiembre de 2021 y que se basará en un principio de compensación, es decir, un equilibrio entre las fincas que existían, las de procedencia, y las fincas de reemplazo. En cuanto al procedimiento de concentración parcelaria, yo no les voy a aburrir con el establecido en la normativa vigente, pero lo que sí les digo es que hemos llegado a la conclusión de que a través de un decreto ley, en el decreto ley se tienen que recoger las bases provisionales y definitivas de la concentración y se tiene que recoger lo que se llama el decreto de concentración parcelaria, es decir, marcar el perímetro a concentrar, marcar los propietarios afectados, la relación de propietarios y los coeficientes de compensación en función de los cultivos, en función de la superficie de las explotaciones y en función de su explotación efectiva. A partir de ahí, y aquí hago referencia a algo que se ha comentado con anterioridad, se prevé la creación de una persona jurídico-pública, le vamos a dar nombre, Organismo Autónomo de Naturaleza Consorcial. Ya tenemos un precedente en Canarias, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que es un organismo que puede funcionar inmediatamente, aunque la previsión es que distintas entidades públicas se vayan adhiriendo para participar, para formar parte de las decisiones principales que se adopten. Un problema, y ese organismo autónomo, o consorcio lo podemos llamar, porque al final se termina convirtiendo en un consorcio, se encargará de elaborar los proyectos de concentración con participación de los afectados y finalmente del acuerdo de concentración y del acta de reorganización, que es la culminación del proceso de concentración parcelar. Aquí una cuestión que nos planteamos y que tiene que ver con lo que planteaba Francisco Villar respecto a la sostenibilidad, es la cuestión de si al utilizar la figura del decreto ley es necesario someter este procedimiento a una evaluación ambiental estratégica. Si nos vamos a la doctrina nos dicen que sí, da igual que se hable de planes y programas de administraciones públicas, en realidad hay que ir a la directiva 2001/42 que habla de autoridades, y entonces aunque el plan o programa se instrumente a través de una norma con rango de ley, hay que someterlo a evaluación ambiental estratégica. En mi opinión, si optamos por esta alternativa, entonces mejor que lo hagamos en decreto ley, porque vamos a pasarnos pues muchísimo tiempo esperando. Da igual que lo hagamos rápido, porque la evaluación ambiental estratégica es muy lenta. Ustedes dirán, bueno, este señor va en contra de la sostenibilidad, de la evaluación ambiental. No, estamos ante una situación excepcional y hemos tenido casos anteriores donde ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de que ante una situación excepcional no cabe adoptar un procedimiento estricto de evaluación ambiental, aunque haya medidas correctoras. El caso lo tenemos precisamente pues cerca, en la isla de Tenerife, con la protección del frente litoral de San Andrés, y en este caso era una evaluación de impacto ambiental y el Tribunal Supremo le dio la razón a la Administración, que excluyó de evaluación de impacto ambiental el proyecto correspondiente. Bien, pasamos a la recuperación residencial para intentar ser breve. Y aquí nos planteamos cuál es el futuro de los terrenos afectados por la lava. Y tenemos que ver dos situaciones diferentes: terrenos afectados por la lava
y que no son recuperables por la altura que ha alcanzado la colada, y en esos casos se plantea una permuta o cesión voluntaria, todavía no sabemos cómo llamarlo bien, con los nuevos terrenos que se le otorgarán a los propietarios afectados para la reconstrucción de sus viviendas. Vamos a hablar de viviendas en un sentido amplio: viviendas, comercio, vivienda vacacional, etc. El otro caso son los terrenos afectados por las coladas y que sí son recuperables porque la altura de la lava pues, no alcanzó más de 3 metros o alrededor de unos 3 metros. En esos casos lo que se va a aplicar es un procedimiento de reparcelación, ¿no? Y aquí hablamos o entramos en las cuestiones urbanísticas. Una cuestión a tener en cuenta y que los propietarios afectados han planteado mucho es: pero yo, ¿a qué tengo derecho? ¿A la edificabilidad materializada o a la edificabilidad prevista y que no materialicé? La idea, con el concepto utópico que les dije antes de recuperación de la normalidad conquistada, sería la materializada. Sin embargo, esto es perjudicial. En este caso vamos a requerir la ayuda del legislador estatal, porque el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Suelo nos dice que no se patrimonializa hasta que no se materializa, con lo cual en realidad solamente podemos reconocer por ahora lo materializado, no lo previsto. Bien, otra pregunta que nos hacemos mucho: ¿y si yo tenía materializado 100 metros cuadrados pero tenía una parcela de 25.000 metros cuadrados? Eso no se va a tener en cuenta. Se va a tener en cuenta, pero se va a tener en cuenta como un coeficiente corrector a la hora de otorgar las parcelas, no como el coeficiente principal en cuanto a la dación de una superficie determinada. ¿Qué situación jurídica tienen que tener las viviendas? Esto es otra pregunta que se han hecho todos los propietarios afectados. Entonces, la pregunta sobre todo se la hacían los que se encontraban en una situación de ilegalidad urbanística, porque desde el principio se reconoció que las viviendas legales, es decir, con título habilitante y ajustado a la ordenación, entraban, me permiten la expresión, en el saco. Las viviendas en situación de consolidación, es decir, con título habilitante pero no ajustadas a la ordenación, también. Y por último, las viviendas en situación de fuera de ordenación, aquellas viviendas que se construyeron ilegalmente pero que permanecieron sin que la administración tomara ninguna medida al respecto. Entonces, todas estas entran en la situación o en el marco de recuperación. Respecto a las viviendas ilegales, quedan excluidas. Aparte, se han planteado dos cuestiones que antes se dijo: ¿dónde se va a entregar el suelo? Porque en determinadas zonas de las coladas se pueden entregar parcelas donde se puede construir, pero hay otras zonas donde no se puede hacer. Entonces, como se decía por uno de los ponentes, hay que buscar nuevo suelo. Por lo tanto, tenemos dos situaciones: bolsas de suelo fuera de las coladas, y en estos casos nos hemos planteado, bueno, y ese suelo es de propietarios que pueden estar afectados o no afectados por el volcán. ¿Qué se va a hacer con estos propietarios? ¿Cómo vamos a conseguir ese suelo? La idea inicial: vamos a expropiar, pero nos hemos planteado otra. La expropiación será el último recurso. Vamos a plantear, en primer lugar, que haya una cesión gratuita, entre comillas, de suelo, a cambio de que la administración financie todas las obras de urbanización. Es decir, se cede un porcentaje del suelo bruto a cambio de que las cargas urbanísticas de los propietarios desaparezcan. Ya se ha hecho un sondeo y parece que hay muchos propietarios pues con cierta, me permite la expresión, con cierta ilusión, o por lo menos con ánimo de colaborar. Posteriormente vendrá una reparcelación que corresponderá a este organismo autónomo de naturaleza consorcial. Por otra parte, tenemos las bolsas de suelo dentro de las coladas. Aquí
no se va a expropiar. Aquí simplemente lo que se va a hacer es reparcelar. Lo que se está planteando es la aplicación de unos coeficientes de reducción de la superficie inicial, porque claro, si le damos la parcela con la misma superficie que tenía inicialmente, resulta que no hay calles, no hay plazas, no hay lugares de esparcimiento de ocio y no hay lugares para los servicios mínimos obligatorios, con lo cual hay que obligatoriamente reducir esa superficie original. El coeficiente se está analizando. Si hay que expropiar, ¿qué suelo se va a expropiar? Pues miren, el más barato. El suelo en situación rural. En caso de que haya que expropiar, que vamos a intentar que no sea necesario, pues se tendrá que expropiar suelo rústico, común, de protección agraria, de protección paisajística, o suelo urbanizable no estratégico, que en su mayor parte se considera suelo en situación rural. Por otra parte, una cuestión que se ha planteado mucho es, bueno, ¿y qué pasa si ustedes se equivocan en el decreto ley? ¿Van a tenerlo que estar modificando 25 veces, ¿no? Como ha pasado pues esta mañana con el decreto ley 9/2022. No, se va a habilitar a que los proyectos de reparcelación puedan redelimitar las zonas que el decreto ley va a ordenar. No totalmente, sino en un porcentaje no superior a un 20% y siempre con ciertos límites, suelo rústico de protección ambiental, etc. Bien, una pregunta que se ha hecho mucho y que también nos tenemos que plantear en los decretos leyes que surjan y que hay que dejar claro en alguna disposición adicional. Los propietarios afectados que se han acogido al decreto ley 1/2022 y que han construido con sus propios fondos en otra zona de la isla o en los municipios afectados, ¿pueden acogerse al nuevo marco territorial? Sí. Lo que pasa que con unos criterios de adjudicación o de reparto distintos, porque ya no se considerará que necesitan una primera vivienda. La primera vivienda ya la tienen, ya la han construido ellos mismos con sus propios fondos. Bien. ¿Qué criterios de adjudicación de parcelas y de reparto se van a tener en cuenta? Porque son muchos los afectados y esto era una pregunta que se hacía siempre. Cuando yo les digo siempre, se han realizado un montón de talleres con los afectados, de los cuales se han ido sacando determinadas conclusiones, sobre todo preguntas y después respuestas, ¿no? Entonces, en primer lugar, adjudicación de primera vivienda, que todos puedan tener una primera vivienda. En segundo lugar, criterios sociales, familias numerosas, familias con dependientes o mayores a cargo, ingresos de la familia. Y por último, los criterios ordinarios de la reparcelación urbanística, proximidad, terrenos edificados, etc. ¿Qué ocurre con las segundas viviendas? O con las viviendas distintas a la habitual. ¿Entran dentro del marco territorial de recuperación? Sí, lo que pasa es que habrá criterios diferentes a la hora de adjudicación respecto a las primeras viviendas. Las segundas viviendas, las viviendas vacacionales, pasan a un segundo puesto, pasan a un segundo lugar. Por último, se plantea una cuestión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Barrios dormitorios? ¿Vamos a hacer núcleos exclusivamente residenciales? Vamos a decirlo así, rompiendo la forma de vida que tenían los propietarios afectados. No, se trata de que haya una complejidad de usos en las parcelas de recuperación. El uso característico va a ser el residencial, pero como uso alternativo se va a permitir la vivienda vacacional, el turismo rural, y como uso compatible el terciario, para que haya bares, restaurantes, peluquerías, pequeño comercio. Una pregunta que se hace mucho: ¿qué es el pequeño comercio? ¿Hasta dónde llegamos con el pequeño comercio? Bueno, pues aplicamos el texto refundido de la Ley de Actividad Comercial de Canarias y hasta 1000 metros cuadrados se entiende pequeño comercio. Medidas para evitar la especulación, una especulación de la que se ha hablado, una especulación que ha existido. Se ha previsto una medida que ya aparece recogida en la Ley de Vivienda de Canarias. Imposibilidad
de enajenar los terrenos adjudicados a los propietarios afectados en un plazo de 10 años. Esto evitará la especulación. Es una medida que puede ser discutible, pero que se ha previsto precisamente con esa finalidad. Respecto a la vivienda protegida, ha surtido efecto, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, es una medida admitida constitucionalmente. Una cuestión de la que se me olvidó hablar cuando toqué la recuperación agraria. Va a haber una exclusión de la aplicación de las normas de la Ley de las Islas Verdes, de manera que la recuperación agraria sea estrictamente agraria, es decir, exclusión del artículo 4 de la Ley de las Islas Verdes, la no permisibilidad del turismo rural de nueva edificación, que es una excepción en el ámbito de Canarias solamente para las Islas Verdes. Y aquí termino, espero que les haya sido útil y que hayan podido tener un poco más de información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que era imposible de resumir tanta información y de tanto interés, por eso no te he hecho ni la más mínima señal, porque creo que es una de las partes más importantes el que pueden hacer los propietarios y que pueden recibir y cuál es el recurso. La verdad es que ha sido una exposición muy clara y yo creo que es muy interesante. Alfonso Caballé, nuestro decano, nos va a ajustar el tiempo ahora más que recuperemos con su habitual concisión. Nos falta presentación. Sí, voy a intentar ser lo más breve posible porque ya muchas cosas se han apuntado y con las que estoy totalmente de acuerdo. Un primer aspecto que sí creo que es importante tener en cuenta es la realidad. La realidad es que ahora mismo los terrenos que han desaparecido, a diferencia, y se ha dicho, de lo que ocurre en un caso de un incendio, de una inundación, incluso de un bombardeo, pueden ser luego objeto de reedificación, se puede volver otra vez, se pueden identificar plenamente los inmuebles, cosa que ahora en muchas zonas no ocurre. Luego también otro aspecto a tener en cuenta es que nos afrontamos un reto multidisciplinar. Aquí estamos hablando de temas de habitabilidad, de demografía, de medio ambiente, de arquitectura, de agricultura, de aspectos turísticos, vulcanológicos, urbanísticos, de política fiscal, de salud, jurídicos, legislativos, etc. Es decir, que sobrepasan con mucho a lo que es la competencia de 3 ayuntamientos y un cabildo, para adoptarlos de forma aislada. Es decir, necesita, por tanto, un tratamiento conjunto en el que se tengan en cuenta todos estos puntos de vista, porque adoptar medidas solamente enfocándolo en uno de ellos puede dar lugar a que cometamos errores en otros. También se ha dicho que es un problema que no afecta solamente a los palmeros de hoy en día, sino que afectará también a los que vengan después. Por ello, me alegra mucho la coincidencia en que hace falta una solidaridad institucional, es decir, que los ayuntamientos, el Cabildo, la Comunidad Autónoma de Canarias y también el Estado, de forma solidaria actúen conjuntamente. Y no cabe duda que ese órgano interadministrativo, que lo que es el consorcio, es una medida bastante loable, en la medida en que se va a poder actuar contando con todas las administraciones, también con los afectados y también con la cantidad de empresas públicas que existen en el ámbito del Gobierno de Canarias y que pueden colaborar de una manera efectiva, y de hecho que ya están trabajando y ya lo están realizando, por lo cual este punto creo que es importante que exista esta coincidencia. Luego también otro aspecto que hay que plantear es lo que ha ocurrido es excepcional. No es excepcional en el sentido de que en unas islas volcánicas no existan volcanes, ocurren, y de hecho aquí estamos porque ha habido muchos volcanes durante millones de años. Lo que sí es cierto es que la última catástrofe similar a la que hemos tenido aquí en la isla de La Palma fueron las de Lanzarote y la de Garachico, estamos hablando de hace 280 años. De ahí también la consecuencia práctica es que el legislador no haya tenido en cuenta
este tipo de situaciones, y muchas de las medidas normativas que están más bien pensadas para esas otras catástrofes en las cuales no desapareció el terreno, sino pues, desapareció la plantación, la edificación, la vivienda, pero el terreno ahí quedó y ahí se volvió otra vez a trabajar y a recuperar. Es decir, la situación que tenemos ahora es radicalmente distinta. Luego hay otro aspecto que creo que es clave, y es quién debe soportar el daño. Tenemos el ejemplo de Islandia. Islandia, a principios de los 70, hubo una erupción en la que afectó a un pequeño pueblo pesquero en una isla y destruyó aproximadamente 400 viviendas. Pensemos que Islandia es una nación de aproximadamente 300 y algo mil habitantes, es decir, que estamos hablando de una población similar a la que pueda tener, incluso inferior a muchas capitales, como puede ser Las Palmas de Gran Canaria. El Parlamento en aquel momento adoptó una medida de socialización del daño, es decir, todos los islandeses nos vamos a hacer cargo de soportar este daño y vamos a poner a los afectados en la misma casilla de salida que en el momento que ocurrió la erupción. En España somos 46 millones de habitantes y sí se demostró durante todo el periodo que duró la erupción que existía una verdadera y auténtica solidaridad por parte de todos los ciudadanos. Yo estoy seguro que todos los que nos han venido a ayudar a La Palma no lo han hecho porque no podían, o simplemente porque no todos los trabajos eran necesarios, pero sí, por lo menos la percepción que yo tengo, y se podía ver incluso en los diarios, cómo existía esa voluntad de colaboración, de ayuda generosa por parte de todos los ciudadanos. Por ello yo creo que una medida de socialización del daño sería bien recibida por toda la ciudadanía. Y el apoyo legislativo lo encontramos nada más y nada menos que en el primer artículo de la primera norma de nuestro ordenamiento jurídico, que es el artículo 1 de la Constitución, que dice que España es un Estado social. Javier Pérez Royo, comentando este artículo, decía que esta es una cláusula genérica, pero que su aplicación práctica se debe llevar a cabo a través de las distintas iniciativas legislativas. Es decir, el problema que tenemos ahora, su solución fundamentalmente es una solución de tipo legislativo. Son los parlamentos los que tienen que dar solución a un problema que no lo habíamos padecido anteriormente. Hace 280 años la situación no era la misma. Por ello, en este sentido, en mi opinión, no debe ser aquel desafortunado que tuvo la desgracia de estar en el camino de la lava, o también dependiendo de las circunstancias personales, sino que debemos ser todos los que apoyemos y solucionemos este problema. Para ello debemos contar, evidentemente, con el Estado, que es quien tiene el músculo financiero. Por eso en ese consorcio también, en mi opinión, debe estar integrado por el Estado y adscritos la comunidad autónoma, el cabildo, los ayuntamientos, y luego, bueno, ya eso habría que estudiar otras posibilidades de ampliación, pero es importante que estén todos. No creo que ningún español pusiera la más mínima pega a esa socialización del daño. Estoy seguro que si hiciese un referéndum saldría mayoritariamente, por no decir de forma unánime. Bien, lo del consorcio no voy a hablar más porque creo que ya se ha dicho todo lo que había que decir. Otra cuestión que también se habló es la de los terrenos. Tenemos un problema que no es solamente administrativo, porque a veces tenemos un problema en el mundo del derecho, que vivimos los civilistas en una bola de cristal, los administrativistas viven en otra, y a veces nos encontramos con que todo coincide. Los terrenos que han sido ocupados por la lava, algunos se encuentran a 60, 70 metros, 30 metros, 3 metros bajo lo que es el terreno volcánico. Un terreno por el que no se puede transitar, porque ahora mismo se encuentra en una situación que cualquiera que camine por allí acabaría con las piernas destrozadas. Además, con unas temperaturas en muchas zonas altísimas. Por ello, ocurre una situación peculiar, que es que muchos de las fincas que están bajo el volcán pueden deslindarse si acudimos a un plano, si acudimos al papel. Pero sobre el terreno es imposible el delimitarla. Y aquí nos encontramos con una figura que estudiaba uno en el derecho civil, que es la conmixtión, mezcla o confusión, que se puede dar tanto en bienes muebles como en bienes
como en bienes inmuebles, y aquí hay supuestos de conmixtión de bienes inmuebles en los que delimitar hasta dónde llegaba un inmueble y dónde comenzaba el otro no es una solución sencilla. En el papel sí, pero sobre el terreno no. Lo digo a la hora de adoptar medidas y actuar. También nos encontramos con que se ha creado una especie, con todos estos inmuebles, de una comunidad automáticamente, que es lo que prevé en este caso el Código Civil, una comunidad de propietarios que para tomar decisiones no basta contar con uno, sino que habría que contar con todos ellos. Con lo cual tenemos una comunidad enorme que para cualquier actuación, para cualquier cosa va a ser muy complicado el adoptar medidas. Por eso una solución tal vez simple era lo de la expropiación. La expropiación debe ir acompañada si queremos socializar el daño, porque el valor ahora mismo de los inmuebles es prácticamente inexistente. Es decir, sería una expropiación prácticamente unas cantidades pequeñas. Esto tiene que complementarse si queremos de verdad socializar el daño con ayudas por parte del Estado, con indemnizaciones, los que recibieron seguros. Lo que sí está claro es que a fin de evitar enriquecimientos ilícitos, que eso no estaría amparado en ningún caso, habría que descontar lo que se ha recibido por seguros y lo que se haya recibido por cualquier tipo de ayudas públicas o privadas. Pero al tener un terreno solamente un propietario, que sería la administración, en este caso delimitar los usos, parcelar, ver qué zonas se destinan a viviendas, qué zonas se destinan a agricultura, qué zonas se destinan a uso turístico, qué zonas se van a destinar a infraestructura, sería una tarea sumamente sencilla. Comparto las ideas de las reparcelaciones. Francisco Villar hablaba de lo de los pantanos, que me parece que es la relocalización otra vez de lo que son las viviendas y las industrias. Y también tenemos el supuesto de la concentración parcelaria, que funcionó muy bien durante el siglo pasado. Es decir, que existen herramientas para poder actuar. También otra de las ideas que se mencionó, que era lo de los seguros, yo creo que eso ya de cara al futuro sí habría que ir pensando, como hicieron los islandeses, como hicieron también en Japón o como han hecho otros países, es la creación de un seguro obligatorio estatal, en el que todos los propietarios, dueños de negocios, aportando una cantidad ínfima, cubrirían estos riesgos futuros, con lo cual, ante cualquier desgracia, cualquier acontecimiento catastrófico, sí existiría esa tranquilidad que de forma inmediata, al menos desde un punto de vista económico, quedaría la situación solucionada. Y luego el tema fiscal, coincido con lo que dijo Miguel Ángel Pulido. Yo solamente le añadiría que yo me arriesgaría incluso con lo del impuesto sobre la renta por un periodo temporal, porque es la fórmula, durante 5 años, 4 años, la fórmula de que venga capital externo a invertir dentro del territorio de la isla de La Palma. Sería una forma de atraerlos, y también sería una forma de evitar que muchas personas dijeran, pues yo me voy ahora a Tenerife o me voy a otro lugar, sino que sería una forma de mantenerlos radicados. Un periodo temporal, un periodo racional, pero que sirva de atractivo a fin de que el dinero que se dé por indemnizaciones, que se dé por ayudas, quede y al mismo tiempo se atraiga inversión externa que venga a la isla de La Palma, que la isla de La Palma vuelva a recuperarse. Son muchas más las actividades, las iniciativas que se pueden plantear. Hablaban de todo el tema de estudios, a la juventud hay que darle también soluciones. En algunos países se han creado posgrados de estudios volcánicos. Aquí tenemos también todo el tema de la astronomía, y perdone porque me estoy quedando sin voz, lo cual viene bien. Muchas gracias. Sin voz y sin tiempo, muchas gracias. Bueno, ya para cerrar esta mesa, va a tomar la palabra Juan José Santana, que es secretario general de la Delegación del Gobierno en Canarias. Buenas tardes. Bueno, que nada, como mis compañeros, agradecer la invitación a participar en esta mesa, agradecerles a ustedes la presencia y también de una forma expresa a Alfonso Caballé, no solo por la invitación, sino por el trabajo que vienen desarrollando y la implicación que ha tenido todo el colectivo de notarial en esta tragedia que se ha producido en la isla. También lo quiero hacer de una forma expresa y
y pública el trabajo de colaboración que vienen sosteniendo con la delegación del gobierno, tanto los notarios como los catastros y otras instituciones, en la resolución de todos los conflictos que se nos van planteando a medida que se van estudiando las peticiones de ayuda que nos llegan, y por lo tanto en ocasiones, como se planteaba esta mañana, por ejemplo, con el tema de las situaciones de los que no son propietarios pero que realmente eran quienes vivían y que resultaron afectados por la pérdida, de una forma clara, por la pérdida de la vivienda, pues las soluciones jurídicas que se les pueden dar. Bien, pues, todo esto lo que creo que existe una clara empatía por todos los que han participado y están participando en el proceso, por intentar buscar la mejor solución posible a toda la problemática que se nos presenta. Desde ese punto de vista voy a tomar el símil con el que abrió su intervención José Alberto Marín cuando hablaba del accidentado en la carretera, ¿no? Hemos tenido una tragedia terrible, evidentemente de la que es difícil comparar con algunas que podamos tener en la memoria reciente. Pero desde luego, y eso va con la línea del propio título de que hay una oportunidad después del volcán, una vez que hemos encontrado que tenemos un accidentado muy grave con múltiples contusiones y distintas heridas que tenemos que evaluar, yo creo que el principal elemento, evidentemente al principio, es recuperar las constantes vitales, pero una vez que ya tenemos recuperado y sabemos que no se nos va a morir, pero sí que peligra su vida si no actuamos de una forma clara, pues yo creo que va en la línea de lo que la excelente intervención del profesor Villar nos manifestó. Hay que tener claro cuáles son, hay que hacer el triaje para saber cuáles son las intervenciones prioritarias que hay que acometer, y evidentemente la curación del enfermo tardará a lo mejor más tiempo, pero podrá empezar a tener una calidad de vida aceptable en un periodo más cercano si efectivamente acometemos las acciones más inmediatas para recuperar su salud. Desde ese punto de vista yo creo que bueno, ha sido una intervención que a mí me ha clarificado mucho por la capacidad de síntesis que siempre tiene el profesor Villar en determinar cuáles son los elementos fundamentales que debemos prestar atención y no perdernos en el bosque de la cantidad de temas que se pueden plantear, que se conectan entre sí, pero que hay que priorizar. Ese triaje médico que les estaba diciendo, pues hay que priorizar, hay que establecer unos criterios en los que volcar todos los esfuerzos y desde luego en esa unidad que se ha mantenido inicialmente y que se debe mantener de acción de las administraciones públicas y de cooperación y participación de los afectados y el resto de los ciudadanos. Desde ese punto de vista yo creo que es clara esa primera apreciación, determinar cuáles son los elementos fundamentales a los que prestar atención. Y me alegro un poco a escuchar a Eduardo porque veo que van en esa línea. Me explico. Ha ido diciendo de una forma muy sintética, pero con un gran contenido jurídico sobre lo que está planteando y una gran problemática de gestión y ejecución, unas líneas, podemos decirlo así, unas líneas maestras de actuación que desde mi punto de vista están muy bien enfocadas, bien enfocadas en el sentido de que están incidiendo en los aspectos inicialmente más acuciantes, y es verdad que podemos detenernos en algunos de esos aspectos que quieren abordar y en un determinado momento complicar la gestión. Por eso también es importante, y eso se ha dicho ya por varios intervinientes, crear un órgano que se dedique expresamente a esa fase de recuperación y de reconstrucción del país. Por lo tanto, lo de la figura, de la forma que quieran darle, de la estructura que quieran darle, pero en la que estén implicadas todas las administraciones y que se establezcan el régimen competencial que va a tener, yo creo que va a facilitar esa actuación. Pero lo que no puede haber son intervenciones sucesivas o complementarias sobre una ordenación de un espacio
que ha dejado de ser de un determinado municipio, que ha dejado de ser de interés de una determinada administración y que es de interés de todas las administraciones. Y desde luego el prever lo que se quiere hacer ahí para el futuro entra en esa oportunidad después del volcán. Estamos pasando una época en la que todavía las heridas están candentes y son muy abiertas. Afortunadamente la fase eruptiva ha acabado, pero todavía hay mucho que realizar. Y desde ese punto de vista, yo creo que también se ha dicho, hay unos determinados niveles, unos determinados límites para la actuación que se pretende hacer, pero efectivamente también hay mecanismos que la propia regulación legal permite de excepcionar esos límites para situaciones excepcionales como las que nos encontramos ahora. Por lo tanto, yo creo que entraría dentro de lo posible que se regulara, si quieren decirlo así, una normativa expresa para los supuestos de desastres producidos por actividad volcánica. Si eso fuera así, y yo estoy convencido de que lo será, y que lo será a nivel legislativo, desde luego en el que se está avanzando por lo que ha preguntado Eduardo, yo creo que se podría ir más rápido que con la regulación normativa actual. Es verdad que tenemos instrumentos en la normativa actual que posibilitan, ya los han nombrado algunos de ellos, la reparcelación, la figura de la expropiación, el consorcio, pero a lo mejor resulta que para poner en marcha todos esos mecanismos necesitamos regular, igual la evaluación ambiental, necesitamos regular un procedimiento que posibilite una mayor rapidez en que cause efecto y en que se ponga en funcionamiento todo ese mecanismo. Por lo tanto, desde luego tiene que haber una regulación normativa que facilite ese proceso, precisamente por lo excepcional que resulta. Cuando se plantea el tema de los mecanismos, a mí me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho Eduardo, de entender que lo que se va a producir, si por fin cuaja en esa línea, es sobre los terrenos ocupados por la colada, no es tanto las profesiones, y creo un poco de la idea que planteaba Alfonso, no es tanto la expropiación de los suelos ocupados por la colada y que no van a ser posible recuperar para su uso. Yo entiendo que más que expropiar esos suelos, la idea que planteaba Eduardo me parecía más adecuada, es obtener suelos fuera de la zona de la colada y compensar a los propietarios que han perdido ese suelo porque está ocupado por la colada en el nuevo suelo, con los coeficientes que él ha sintetizado y que desde luego son mucho más complejos de lo que él lo ha permitido, pero que efectivamente es una técnica que se puede realizar y que permitiría establecer la compensación de ese suelo, que acabaría pasando en la línea de lo que planteaba Alfonso Caballé, a ser suelos de titularidad pública, y centrar los esfuerzos en los terrenos de las coladas que se puedan recuperar y reutilizar, y desde luego en los terrenos fuera de la colada que van a albergar a todos aquellos que han sido desposeídos de su casa, de su suelo, y que deben iniciar su vida en esos terrenos. Por lo tanto, yo creo que eso va en la línea de lo que planteaba el profesor Villar, en primer lugar, buscar dotar de calidad de vida a los afectados que han perdido su vivienda, su actividad económica y demás. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy agradablemente sorprendido con las notas que ha planteado Eduardo, y bueno, pues agradecerle el trabajo que está haciendo. Gracias sobre todo por la concisión y ajustarte el tiempo. Si no hay ninguna pregunta, sí, en el fondo. Sí. Muy rápido, por favor, porque estamos fuera de tiempo. Voy a intentar ser lo más breve posible. Un brevísimo comentario y dos preguntas muy concretas. El comentario va dirigido al apartado que ha abierto el profesor Francisco Villar en relación con la sostenibilidad
desgraciadamente, y creo que estarán de acuerdo, la auténtica hiperinflación que tenemos de los marcos normativos, de leyes, etcétera, etcétera, más las que parece que se están elaborando, lo que produce es una necesidad realmente asombrosa de estructuras administrativas que sean capaces de gestionar. Es como en el comentario, nosotros estamos acostumbrados a ir continuamente de la insuficiencia de estructuras administrativas, personal, económicas, etcétera, para poder gestionar. Se habla de sostenibilidad económica, ambiental, social, etcétera, etcétera. Yo creo que ya va siendo hora de empezar a hablar con claridad de la necesaria sostenibilidad administrativa, que proteja poco a poco a través de las leyes y sus procedimientos el futuro. Las dos preguntas. Una tiene que ver con Miguel Ángel Pulido en la relación que ha hecho, que me parece importantísima, sobre dos aspectos fundamentales, que es cómo, a partir de aquí, con un problema que viene muy antiguo, cómo conseguir fijar o aumentar, en su caso, población para la isla de La Palma. Hay que recordar que frente a la población nominal del orden de 2.000 y pico habitantes, a fecha de hoy, la población real difícilmente fluctúa entre los 65 o 60.000 habitantes, y además con una media de edad que supera generosamente los 50 años, es más fácil. Entonces la pregunta es, en la misma medida que Eduardo Ruiseño por fin nos ha podido ilustrar, cosa que yo personalmente agradezco mucho, sobre las líneas maestras que están siguiendo con el planeamiento, el plan Popestu, si hay algún organismo, un grupo de trabajo, etcétera, que está trabajando precisamente sobre una propuesta de impulso económico de la isla. Y la pregunta para Eduardo Ruiseño tiene que ver, de verdad que me alegra por fin poder leer las líneas maestras que estáis trabajando, una cuestión muy concreta. No se ha dicho nada de y que tiene que ver con la generación de economía y de empleo. ¿Qué previsión hacéis para los suelos de actividad económica, suelos industriales o otras características más allá del pequeño comercio? Y otra cuestión, y es que en relación con el control de la especulación del precio del suelo futuro, si se está contemplando la posibilidad de generar de verdad patrimonio público del suelo sobre el que se genere derecho de superficie, no tanto en propiedad del suelo, sino de la superficie. Pero bueno, ya sé que es un poquito complicado, pero si se puede responder esto, ya lo agradecería. Más complicado va a ser responder en 15 segundos. Voy a intentar responder en 15 segundos. Es verdad que el enfoque que se le está dando al trabajo, que está siendo importante, muy importante, que está haciendo que Plan y Gestur tienen un enfoque muy territorial, que hace falta complementarlo desde mi punto de vista con un programa, con un plan de reactivación económica que tenga también un enfoque más económico, social, de cómo reactivar la economía, generar empleo, lo que hemos dicho, cómo fijar, atraer el retorno de los jóvenes talentos que se han ido fuera de la isla, y cómo fijar población al territorio. Y en eso, casualmente, estas semanas lo he planteado a nivel de gobierno, digamos, la necesidad de que habría que encargar también algún documento complementario a lo que se está haciendo ahora, que le diera también ese enfoque. Muchísimas gracias, profesor. Eduardo, Sí. Suelo industrial y derecho de superficie en suelo público. Sí, vale. Respecto a la segunda cuestión, el derecho de superficie, el patrimonio público del suelo, no se plantea ninguna cuestión aquí. O sea, lo que sí tenemos claro es que lo que hay que mantener es el nivel de vida o el índice de calidad de vida que se tenía en el pasado, es decir, aplicar la técnica de las actuaciones sobre el medio urbano y después no aplicar estándares actuales de la nueva ley. Y en cuanto a la cuestión del suelo industrial, lo que se prevé es aprovechar las delimitaciones existentes que no tienen ordenación pormenorizada e incorporar esa ordenación pormenorizada a través de decreto ley. Me dice Alfonso que ya es imposible ninguna pregunta más, ¿no? No, yo creo que toca el turno a Héctor Izquierdo, que pues vamos ya justito por la... Perfecto. Tú mandas, en todo caso. Si es muy rapidita. Sí, muchas gracias. Solo un apunte. Hablando aquí de emergencia, de recuperación de la actividad agraria y de sostenibilidad, recordarles que existe una obra que está infrautilizada, que es el túnel de Trabas,
que conviene que desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular, incluso con la ayuda estatal por la situación de emergencia, se planteen conseguir financiación para acometer su acondicionamiento, la reivindicación adecuada de los cierres en los diques y a nivel insular también el trabajo que hay que hacer en las galerías para la buena gestión del recurso del agua. Gracias. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a los ponentes no solo la exposición de ellos, sino también el trabajo que están haciendo por la reconstrucción de la isla. Muchas gracias a todos.